Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, de donde nos puedan estar viendo todos ustedes. Y bienvenidos a una tercera sesión de esta serie de charlas museales realizada por el Centro Cultural de San Marcos a través de sus dos museos, el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Museo de Arte de San Marcos, en conmemoración por el Mes Internacional de los Museos. El día de hoy tenemos un invitado. Tenemos a Fernando Almalza Rísquez. Fernando es licenciado y magíster en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Central de Venezuela, con cursos para graduados en Museología y Epistemología. Se desempeñó como registrador jefe en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas desde 1986 hasta 1993. Es experto en registro y catalogación de colecciones y teoría museológica, asesor independiente para museos, profesor y creador de cursos de formación profesional desde el 2007 hasta la actualidad en gestión de colecciones, e investigador y articulista en academia.edu. Además es docente del Instituto de Conservación y Restauración Pachamama de Brasil. El día de hoy nos presenta el tema Significación y resignificación en las colecciones, una acción transversal del museo, en la que nos hace énfasis de cómo el patrimonio o colección del museo, compuesto por cúmulos de objetos, acciones o historias que significan, portan sentidos y expresan evolutivamente saberes y valores desde su creación hasta el presente, donde si bien los profesionales de los museos compuestos por curadores, investigadores, registradores, conservadores, entre otros, desarrollan esas significaciones, pueden adicionalmente accionar la incorporación del público en ese desarrollo, contemplando recibir diferentes lecturas, significaciones, resignificaciones e interpretaciones que contribuyan con ese desarrollo constante, las cuales podrían corporizarse en acciones de participación creativa y potencialmente colectivas, como las curadurías informales, múltiples o lúdicas, posibilitando el entendimiento más amplio de las colecciones. Bienvenido, Fernando, buenas tardes. El micrófono, Fernando, disculpa. Ya, ahora. Gracias, César. Bienvenidos ustedes y muchas gracias por el interés que están mostrando con esto. Debo decirles que el tema, el enfoque específico de esta videocharla con ustedes, si bien se enfocan por los asuntos de la significación y la resignificación de lo que genéricamente llamamos patrimonio, también constituyó un desafío porque César Wissam me propone no solamente eso, sino ese trabajo con las significaciones y resignificaciones como un abordaje transversal del museo. Eso nos incorpora, nos agrega otros elementos adicionales que vamos a irlos desmenuzando durante esta charla con ustedes. En todo caso, se parte de lo siguiente, de una cosa que puede parecer obvia, pero a veces de tan obvio resulta obtuso, no lo vemos. Es lo siguiente, toda, todo cúmulo de objetos en general, tangibles o intangibles, que es considerados como patrimonio, son patrimonio, lo son porque significan. Obviamente, ¿qué significa esto? Para la redundancia, que es que para que algo sea considerado un patrimonio de cualquier tipo, artístico, cultural, histórico, tecnológico, social en general, etcétera, tiene que obviamente estar investido por una significación, es decir, unos valores. Bueno, esto significa algo, algo importante, por supuesto, algo deseable, valores, etcétera, etcétera, importantes para una comunidad, para un país, para el planeta entero, ¿no? Entonces, obviamente, algo es considerado patrimonio porque significa. Fíjense que antes de comenzar a proyectar las pantallas que tengo para esto, vean ustedes, en los últimos 2 meses, algo así, el ICOM, el International Council of Museums, viene posteando ciertas cosas, sobre todo en su Twitter, donde dice cosas como lo siguiente: los trabajadores de museos deben cuidar las colecciones, sobre todo atendiendo a su significación.
Yo por lo general retuiteo esas cosas haciendo énfasis precisamente en la significación. Y yo he dicho en más de una oportunidad que ese es un elemento fundamental, no el único, para entender y valorar y operar con los patrimonios, pero sí un elemento fundamental y creo que es el primer elemento antes de todo lo demás. Es decir, eso es patrimonio porque significa algo, obviamente, no es simplemente un objeto que no significa nada. Entonces, incluso hasta he pensado, es tema aparte de esta videoconferencia, he pensado que hasta una definición actualizada del museo, que se está discutiendo actualmente en el seno del ICOM, debería incorporar ese asunto, ese elemento de la significación, porque es importantísimo a la hora de comprender y operar con los objetos de las colecciones, incluyendo objetos intangibles, pero que lo son patrimonio porque significan algo. Entonces, César, si podemos comenzar a proyectar unas pantallas. Sí, permíteme. Me confirma si lo ves correctamente, permíteme. Gracias. Sí, está correcto. Bien, gracias. Pasamos la siguiente, por favor. Ok. Para este enfoque, yo parto de algunos considerando, digámoslo así, en lo siguiente. El presente enfoque es un tema conceptual, abstracto, pero necesario en el museo de hoy. La museística de hoy en día, las colecciones no se circunscribe a la condición material de unos objetos, sino que necesitamos criterios, conceptos, pensamiento abstracto también para abordarlos y comprenderlos mucho mejor, para operar con ellos. ¿Pasamos? Considerando también que el museo de hoy es entendido como algo multifacético en teoría y en práctica, ¿pasamos? Y que los museos son colecciones, obviamente, tangibles e intangibles, más lo que hacen con las colecciones. Entonces necesitamos pensar también, retrocede un poquito, por favor, que saltó la pantalla. Necesitamos también pensar abstractamente, conceptualmente, esas colecciones y lo que hagamos con ellas. Esto de las colecciones y lo que se hace con ellas, yo lo tomo un poco de aquel teórico museólogo francés llamado Georges Rivière, que él planteaba en palabra más, palabra menos eso. Los museos no solamente son un edificio con una colección, sino también, en buena medida, es lo que hacen con esas colecciones. Cómo ponen a mover, a trabajar esas colecciones. Pasamos. Por lo tanto, tenemos que pensar, analizar, conversar y reflexionar acerca del museo hoy en día para comprenderlo. Pasamos. Y para comprenderlo nos exige o se nos exige echar mano de teorías y recursos de análisis de otras disciplinas no museológicas, entre comillas. Es decir, ha habido algunas colegas de la museística en el mundo, personas que piensan o creen que el museo hay que pensarlo solamente con teorías museológicas. No, hoy en día los ámbitos del conocimiento requieren alimentarse, polinizarse, como dicen, con los aportes y las reflexiones de otras áreas del conocimiento. En este caso, el museo no tiene que manejar solamente disciplinas y teorías museológicas, sino también algunas que vengan de otros ámbitos del conocimiento. ¿Pasamos? Entonces, postulo unas premisas fundamentales, es decir, que están compuestas por 3 componentes, valga la redundancia. Tenemos que trabajar, pasamos, con las significaciones del patrimonio, que es nuestro enfoque fundamental. Pasamos. Con el museo, en tanto que es un sitio complejo, es decir, que funciona complejamente, y, pasamos, la acción transversal, que es necesaria, pasamos, para operar con lo complejo. Esos 3 componentes fundamentales son los que van a marcar nuestra
videocharla de hoy. Es decir, las significaciones del patrimonio, el museo, que es un sitio complejo hoy en día, y la acción transversal, que es necesaria para moverse y operar con la complejidad. ¿Pasamos? Unos principios de arranque para, a partir de esos componentes, esos tres componentes que vimos, necesitamos unos principios para arrancar, que son los siguientes. ¿Pasamos? Podemos considerar como patrimonio, ¿pasamos? De cualquier tipo, a aquello que tiene una importante significación histórica, identitaria, cohesionante, con valores deseables, es decir, lo que veníamos conversando desde el principio en la introducción de esto. ¿Pasamos? Es decir, los patrimonios lo son porque significan, obviamente. Si algo va a ser considerado o estatuido como un patrimonio, es porque significa algo, no es simplemente un objeto o una manifestación inerte. Tiene una carga de significación. ¿Pasamos? Es decir, las colecciones o patrimonios de los museos son cúmulos e instancias de significados y significaciones. No pretendo decir que con esto veamos a las colecciones de los museos y los patrimonios simplemente como algo abstracto, significados y significaciones. No, que son, sino que son por lo general un objeto material o también inmaterial, intangible, pero que porta consigo una fuerte carga de significados y de significaciones, que no son exactamente lo mismo. Por lo siguiente, ustedes verán el globo amarillo que apunta hacia la palabra significados, es el equivalente que denota a un objeto. Es como digo ahí, la palabra perro obviamente nos denota a ese animal canino, cuadrúpedo que ladra y que nos muerde de paso. Eso es el significado general, la equivalencia, el término con que identificamos un objeto. La palabra perro significa un perro que ladra y muerde. Mientras que la significación es un paso adelante, digamos, que es la acción de significar, de agregar adicionales equivalencias entre objeto y sujeto, entre el signo y el objeto, para dar significaciones adicionales. Es decir, no lo tengo ahí, pero por ejemplo, ¿cuántas significaciones adicionales no hay en los perros? Es decir, fidelidad, lealtad, etcétera, etcétera. Entonces, la significación es el agregar adicionales sentidos, significaciones a un objeto que tiene su signo. Repito, perro, el animal cuadrúpedo, pero también perro como expresión de fidelidad, de compañía, etcétera, etcétera. ¿Pasamos? ¿Pasamos la otra? Entonces, enfocamos las colecciones, los patrimonios con los cuales estamos vinculados y operamos en la gestión de los museos, o incluso en personas que no están dentro de los museos, pero que se preocupan, tienen sensibilidad por el patrimonio, lo enfocamos, pasamos. Los patrimonios como instancias de significación, porque los objetos de las colecciones y patrimonios en general, pasamos, portan significados, como les acabo de decir. ¿Pasa? Esos significados son por lo general evolutivos, cambiantes. ¿Pasamos? Según, fíjense ustedes esto, según los trayectos de apropiación, dominio y resignificación que han sufrido en sus historias. Esta expresión y este concepto de los trayectos de apropiación, yo lo tomo del brillante antropólogo argentino-mexicano Néstor García Canclini, quien en uno de sus tantos libros, él plantea eso, que los objetos, o sea, prácticamente los patrimonios y los objetos de colecciones tienen unos significados, pero cuando se trata de objetos y colecciones más antiguas, por lo general, esas colecciones y esos significados han ido cambiando según quienes se les apropian. Es decir, desde herencias directas de objetos pequeños hasta, por ejemplo, patrimonios generales nacionales, históricos, identitarios, etcétera, etcétera,
que dependiendo de quién esté ejerciendo las relaciones de poder o de dominio, pueden significarle otra cosa distinta. O mejor dicho, más que distinta, significados adicionales, es decir, pueden abrírsele vertientes adicionales, facetas adicionales de significación a esos objetos. Entonces, sobre todo en patrimonios muy antiguos, por ejemplo, petroglifos de culturas anteriores en nuestras tierras latinoamericanas, han tenido una significación para quienes los han creado, pero después han venido otras instancias de poder en la colonia, en la conquista, la colonia, el virreinato, etcétera, etcétera, que han venido significando cosas adicionales. Entonces, por eso, ya vamos a ver ejemplos de eso, por eso es que García Canclini habla de la necesidad de considerar los trayectos de apropiación, dominio y resignificación que han sufrido en sus historias y existencias esos patrimonios. Entonces, no solamente que los patrimonios significan, sino que esas significaciones son evolutivas y van resignificando cosas adicionales en su proyecto, en su trayecto de existencia, digamos. ¿Pasamos? Sí, pasa. Sí, pasa. Cada apropiación y dominio sobre los objetos implica asignación de resignificados y valores alternativos, suplantadores o adicionales, como le venía diciendo. Volviendo al ejemplo de los petroglifos, para los indígenas que lo crearon, los mal llamados indígenas que lo crearon, tenían una significación específica. Pero luego entonces las hordas que vinieron con los conquistadores, luego la colonia y luego el periodo virreinal, si fuera el caso, empezaron a ser reinterpretados con significados adicionales, incluso muchos de esos, algunas veces, significados suplantadores o que les han cambiado totalmente el sentido. Entonces, por ejemplo, para la Iglesia Católica de los conquistadores en Latinoamérica, ya no significaban deidades, sino significaban expresión del diablo, y del pecado, y de la oscuridad, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son resignificaciones. ¿Pasamos? Es decir, esas resignificaciones son incorporadas, pues impuestas, según los individuos o comunidades que se los apropian. Les adelanto algo. En la contemporaneidad se habla, a mi juicio, demasiado del término apropiación. Sí, la apropiación y reapropiación de los patrimonios, en principio está muy bien, pero puntualizando, afinando bien, de lo que se apropian las comunidades o los pueblos, los países y naciones, etcétera, etcétera, es de lo que significan los objetos. Es decir, nadie se apropia o no puede pretender apropiarse del objeto físico, material de una colección o considerado como patrimonio. No, eso está en custodia en los museos o en los sitios públicos, plazas, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que nos apropiamos es de los significados que implica conocerlos previamente, entenderlos e incorporarlos a la cultura, digamos, de cada quien y de cada nación o cada comunidad. Pasamos. Fíjense, yo lo llamo, hay lo que yo llamo el re tiene una cantidad de consecuencias positivas, porque adicionalmente esas resignificaciones que yo llamo, es decir, significaciones adicionales, nuevas, impuestas en algunos casos, suplantadoras, generan una cantidad de cosas. Por ejemplo, la resignificación siempre genera formas alternativas de reinterpretar y de recomunicar. Es decir, cuando algo significa otra cosa, el cuento, la historia, la explicación, se tiene que reconstruir de otra manera. Para bien o para mal, en este momento no importa, pero tiene que rehacerse. Entonces, eso va generando formas alternativas de reinterpretar y recomunicar. ¿Pasamos? Y abre y posibilita historias nuevas para recontar, para recurar, en el caso de curaduría de colecciones, para reexponer y para recomprender y reeducar en el museo. Es decir,
para bien o para mal, por los momentos, resignificar algo, es decir, darle significados adicionales o suplantadores a los patrimonios, implica todo este gran re que está aquí, hay que recontar el cuento distinto. Es decir, cuando se aborda, en el caso de un museo, cuando se abordan las colecciones del tipo que sea, y se les dan unas nuevas lecturas adicionales, implica eso, recontar todo el cuento de nuevo, recurar, reexponer, recomprender y reeducar en el museo. Entonces, si significa algo nuevo o antiguo, pues hay que rehacerlo para justificar esa significación que tiene. Pasamos, por favor. Entonces, eso potencia alternativas, interacciones, inclusiones, tanto se dice la palabra, ¿verdad? Accesibilidades, participaciones recíprocas y, ¿pasamos? Y nuevos sentidos, con nuevas comprensiones y nuevas lecturas de las colecciones. Obviamente, si una colección del tipo que sea y del periodo histórico que sea significa una determinada cosa, si le cambiamos la significación, es decir, la resignificamos, va a significar, obviamente, otra cosa y hay que explicarla en otros términos. ¿Pasamos? Esto yo lo denomino unos principios de trabajo, es decir, unos principios operativos para lidiar, para trabajar y administrar las colecciones patrimoniales de museos o instituciones patrimoniales en general. Tenemos en cuenta que sí, los objetos patrimoniales y de colecciones lo son porque significan valores positivos, deseables, etcétera, ya lo dijimos, pasamos. Es porque son significativos y resignificables. Entonces, no deben verse solo como objetos objetivamente, entre comillas. El objeto cultural, ven ustedes, es un objeto creado por sujetos, por seres humanos, obviamente. Por lo tanto, el objeto cultural hay que verlo también como algo subjetivo, entre comillas, ¿no? Dentro de los ámbitos científicos muchas veces se deja de lado, se rechaza esa palabreja subjetivo porque como queriendo decir que es algo parcializado, simplón, superficial. No, lo que está hecho por sujetos es algo subjetivo o subjetivo, obviamente. Entonces, todo objeto cultural creado por sujetos porta esa carga de significados y valores evolutivos de esos sujetos, de sus entornos y de sus culturas. Obviamente, volviendo al ejemplo, un petroglifo creado por culturas indígenas precolombinas expresa unos valores y unas significaciones compartidas de toda esa cultura que lo creó, en este caso operado por unos artistas en particular. ¿Pasamos? Es muy importante entender que las cosas significan, porque hay una falsa separación entre lo natural y cultural. Les vean ustedes, leo. El objeto natural también es o puede ser portador de historias, mitologías y valores, así como, por ejemplo, todos hemos oído hablar de los bosques encantados, de las montañas donde habitan los dioses, deidades de los mares, ríos, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de operar y de entender los patrimonios y las colecciones es que hay una falsa diferencia que nos han metido desde hace muchos años, como una falsa dicotomía entre lo natural y lo cultural. Es decir, lo natural es aquello creado por la naturaleza, mientras que lo cultural es aquello creado por el ser humano. ¿Ves? Y no necesariamente es así. Tenemos que tomar conciencia de esa falsa dicotomía para superarla en los términos siguientes. Pasamos. Todo objeto es cultural, incluso aquel natural, pues se culturiza y se significa al ser abordado, analizado, taxonomizado, deviniendo entonces en natural cultural. Así como le ven esa expresión, que es un concepto que acuñó la antropóloga estadounidense Donna Haraway hace algunos años ya. Entonces, vean que para tratar de superar esa falsa dicotomía entre natural y cultural, como si fuera algo opuesto, hay que ver esa tercera categoría, digamos, que es la natural cultural, así como le están leyendo allí, porque son objetos naturales
que han sido culturizados, entre comillas, por el ser humano cuando los aborda, cuando los explica, etc. Si ven ustedes esas dos imágenes, a la izquierda vemos el Monte Olimpo de Grecia, que es mucho más que una montaña. Todos sabemos, por la mitología griega antigua, que en la cima del Monte Olimpo viven los dioses de su panteón olímpico de aquellos años, 600 años antes de Cristo, qué sé yo. Entonces vean como un objeto, el Monte Olimpo es algo culturizado, es decir, que es mucho más que simplemente una formación geológica determinada, pedregosa, escarpada, sino que es eso, es nada menos que la casa donde viven los dioses del panteón de ellos. En la otra imagen a la derecha vemos el lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. Según la mitología inca, en el lago Titicaca es la cuna donde nació la cultura inca, precisamente, nada menos. Entonces, en ese caso es mucho más que un simple lago, por muy grande que sea, sino que se convierte además en eso, en la cuna de la cultura inca, en este caso en particular. Entonces vean cómo esos objetos, aún los naturales, se pueden significar, se pueden culturizar, se pueden hacer culturales por el abordaje que le hagamos en el entendimiento pues, que tengamos. Entonces, pasa por favor. Estos razonamientos nos amplían la visión de que todas las cosas son significativas y o pueden ser resignificadas. De hecho, los conceptos de significación y resignificación son una herramienta conceptual poderosa para entender mejor al mundo y no solo a los objetos culturales o artísticos. Es decir, entendemos, no tenemos que ser trabajadores de museos o estudiosos del arte y la historia, la cultura en general, sino con manejar estos elementos que pueden estar perfectamente al alcance de todos. Manejando esos elementos podemos entender mucho mejor, se nos pueden esclarecer mucho mejor los entendimientos de lo que son los patrimonios, del tipo que sea, porque significan y pueden ser resignificados. Pasamos, por favor. Y en el museo, estas herramientas que estamos hablando de significación, resignificación, natural cultural, etc., en el museo resultan esclarecedores y amplían la visión y posibilidad de interpretación y operación de y con lo coleccionado y museado. Es decir, poniendo otro ejemplo, no es simplemente ver una figura antropomorfa de alguna cultura prehispánica latinoamericana, simplemente como un objeto modelado así, que tiene una figura humana un poco humanoide, un poco retorcida. Es muchísimo más que esa dimensión material del asunto, muchísimo más que eso. Entonces, cuando empezamos a pertrecharnos con la significación, las resignificaciones, etcétera, etcétera, se nos va esclareciendo la mente más aún para entender mejor aún los patrimonios, qué significan y por qué significan, por qué son significativos o significantes. Eso nos ayuda a vivirlos mejor, pues. No importa el tipo de patrimonio que sea, no importa el tipo de colección que sea. Pasamos, por favor. Ahora bien, en el caso del museo o de las instituciones patrimoniales, es decir, instituciones que tienen colecciones patrimoniales muy importantes, aunque formalmente no sean museos. Estoy hablando de que sea la fundación tal o la empresa tal o el instituto tal, que entre ellos tienen, dentro de sus haberes, tienen colecciones importantes, colecciones patrimoniales. Entonces, ya teniendo en cuenta esto de lo que significa la significación, la resignificación, estos elementos de los trayectos de apropiación y de resignificación de los objetos, de los patrimonios, del tipo que sean, en el seno del museo o cuando trabajamos con los patrimonios, tenemos que hacer operativos esos significados, porque en principio no hacemos mucho diciendo así los objetos significan o pueden ser resignificados y natural cultural y todo eso. Tenemos que hacer operativos esos significados de los objetos en el museo. ¿Pasamos? Esta lectura de significaciones del objeto se hace operativa, accesible, por medio de lo que yo llamo las referencias, etiquetas y tags
de sus significaciones, asignadas en una forma constante. ¿Qué significa eso? Si bien las significaciones y las resignificaciones las expresamos con palabras, con términos, obviamente cada uno de esos términos y esas palabras tenemos que irlas agregando como parte de la información de los objetos de las colecciones, es decir, de los objetos que conforman patrimonios. Las significaciones son palabras, son términos. Vamos a ir asignando esos términos. No digo yo que inventé esto de las referencias, etiquetas, no, porque esta herramienta de las etiquetas existen muchísimos otros aspectos, incluso en las colecciones bibliotecológicas o en ciertos aspectos de información en las cuales se le etiqueta ese objeto para los efectos de que cuando se consulte se obtenga rápido la información que se necesite. Incluso cosas como los videos que se suben a YouTube hoy en día tienen etiquetas que tú les puedes ir agregando para saber de qué tratan. Entonces, continuamos. ¿Pasamos? Vean ustedes, otro elemento que se dice mucho junto con la palabra inclusión, etcétera, etcétera, es lo participativo. Hoy en día mucha gente busca, como no, con razón, desarrollar la práctica de la inclusión en los museos y de la participación, cosa que está muy bien. Pero uno de los elementos que aporta muchísimo la participación y significación de las colecciones y patrimonios es precisamente el hecho de significar. ¿Cómo participas? Más aún cuando no formas parte del museo, qué sé yo, significando, es decir, aportando significaciones a las colecciones. Eso es enormemente participativo porque a la gente se le dice, significa eso, es decir, dale tu interpretación también. Y eso obviamente es una participación muy grande. Pasamos. Esa lista de etiquetas, tags, referencias que les he comentado, se debería sistematizar en lo que yo llamo un directorio de referencias, que se realimenta al ser consultable interna y externamente por los directivos, los curadores del museo, ¿pasamos? Los investigadores, los estudiantes de diverso nivel, los públicos y audiencias. ¿Qué significa eso? Las colecciones de los museos o de las instituciones patrimoniales son significadas, son etiquetadas en principio por los profesionales internos del museo y de los estudiosos, analistas de eso. Eso está muy bien. Pero también debe desarrollarse una estrategia para abrir a los públicos esas posibilidades de que interpreten, de que signifiquen otras cosas adicionales. ¿Pasamos? Eso como parte de lo abiertamente participativo de la significación, ¿pasamos? Se desarrolla, es decir, eso que llamé hace un momento, directorio de referencias o etiquetas o tags, se desarrolla a modo de lista de términos, un tesauro, lo que se llama las folsonomías, es decir, una lista de significaciones y resignificaciones, es decir, una lista de recursos esclarecedores en la comprensión de las cosas. Imagínense un ejemplo muy simple, muy banal. Si alguien está haciendo una investigación para convertirla en una exposición en un museo, que está buscando el tema de la fidelidad. No solamente se va a remitir a los esposos, al hombre y la mujer casados, que se deben amor, etcétera, sino también el perro, que mencionábamos hace un rato, responde también a ese concepto de fidelidad. Y así como una cantidad de cosas que significan otras cosas adicionales y que pueden ser entendidas en esa significación o resignificación, pueden ser entendidas en su carácter patrimonial, obviamente. Entonces, el perro no solamente perro, sino significa fidelidad y una cantidad de cosas. Porque, repito, es muy importante porque esa lista, esos significados y significaciones y resignificaciones implican una lista de recursos esclarecedores en la comprensión de las cosas, es decir, de las colecciones. Pues. Pasamos. Por ejemplo, las etiquetas, tags o referencias y lo que significan.
Cada etiqueta, cada término es lo que se llama un descriptor o una entrada de niveles de significación o de dimensiones de significación y resignificación evolutiva y de valor. Si un objeto patrimonial de la cultura prehispánica tenía unas determinadas significaciones y sentidos, pues a medida que han pasado los siglos, han ido adquiriendo adicionales significaciones, suplantativas o no suplantativas. Pero en todo caso hay que verlos adicionalmente como esas dimensiones de significación, que además muchas de ellas son evolutivas y tienen valor. ¿Pasa? Es decir, el valor que portan los objetos coleccionados, el valor de significaciones. Siguiendo lo operativo en el ámbito del museo para cómo resignificar las colecciones y los objetos, eso internamente comienza desde el registro de las colecciones, el registro y catalogación de las colecciones, luego activado con los aportes de los profesionales del museo vinculados con el objeto y de los públicos, colectivamente, inclusiva y participativamente. Pues, ¿pasamos? Todos, en mayor o menor grado, podemos aportar resignificación a las colecciones. ¿Qué significa eso? El perro puede significarnos perro, pero también puede significarnos fidelidad, también puede significarnos compañía, una cantidad de cosas que puedan asignarse a un perro. Por decir a un caballo, por decir a un objeto diverso, a una silla, o incluso cosas como lo siguiente. Un bastón. El bastón originalmente, en siglos anteriores, se creó como un elemento vertical, digamos, como un palo para poder apoyarse a las personas que tienen debilidad para caminar, dificultad para caminar. Pero resulta que con los siglos el bastón ha ido adquiriendo otros significados adicionales, es decir, por medio de otras resignificaciones adicionales, es decir, que ya ustedes han visto todo lo que se llama el bastón de mando, que es el bastón que reciben los militares a la hora de un determinado grado o responsabilidad, que reciben incluso muchos presidentes de los países cuando asumen el cargo de presidente y qué sé yo. Es decir, ese bastón, ese adminículo para ayudarse a caminar a las personas que tienen dificultad para ello, puede significarse, resignificarse con una cantidad de elementos adicionales. Entonces tú puedes hacer un abordaje de significaciones o una pendiente pensando en una exposición, por ejemplo, en una colección, en un museo, donde diga el bastón puede responder a un adminículo de uso que ayude a caminar a la gente, pero también puede significar eso, poder, autoridad, etcétera, etcétera. Entonces vean que ya ese bastón, con esa significación nueva, no sirve o no funciona para ayudar a caminar a la gente, sino que son expresión de un poder, de una autoridad, es decir, tiene unas significaciones nuevas adicionales. ¿Qué significa esto? ¿Por qué yo vengo diciendo de que ese proceso de resignificación son colectivos, inclusivos y participativos? Porque todo el mundo, en mayor o menor grado, puede aportar significaciones a los objetos. Con un cierto filtro, por supuesto, y ya vamos a ver eso. ¿Pasamos? Esa operacionalización, en esa operacionalización, el equipo del museo debe estar informado y actualizado de experiencias más o menos similares en otros países. ¿Qué digo esto? Yo siempre traigo a colación esa experiencia. En un museo en Inglaterra, en la Galería Nacional de Retratos de Inglaterra, creó, por ejemplo, este tipo de estrategia, es decir, sus colecciones, que ya todas están en internet, digitalizadas, ellos, los curadores internos del museo, se abrieron y llamaron a la gente para que agregara significaciones adicionales a los objetos, cuadros, pinturas, esculturas, lo que fuera, objetos diversos de las colecciones, que le aportaran significaciones adicionales. Entonces ahí la imagen tal vez no sea muy clara, pero eso es un cuadro horizontal donde la gente iba agregando cosas básicas, gente, patos, animales, agua, lago, etcétera, etcétera, que son elementos que ayudan a significar adicionalmente los objetos. Al cabo de un tiempo, esa importante galería de Londres
incorporó, sistematizó e incorporó todas esas referencias a los objetos de la colección, de sus colecciones. Y entonces crearon adicionales ventanas, adicionales informaciones en la página web de ellos para sus colecciones. Esa ventana adicional ellos lo llamaron inspirando a la gente. Pues. Entonces vean que la imagen de abajo dice que ellos organizaron sus colecciones por temas y asuntos que tienen que ver con retratos, con vestidos, con personajes, con movimientos, etcétera, etcétera. Y todo a partir de los aportes de significación que incluyeron a la gente y que la gente dio con gusto según sus visiones distintas que tenían. Entonces es un asunto enormemente participativo, enormemente participativo, que incorpora a la gente al entendimiento y reentendimiento de sus colecciones. Pasamos, por favor. Fíjense ustedes, pongo aquí dos imágenes. La de arriba, que es de esa Galería Nacional del Retrato en Londres, que ellos desarrollaron esa invitación a la gente para que resignificara las colecciones. Esas flechitas rojas simplemente no se ve muy bien, son las resignificaciones que la gente había puesto. Yo debo decir algo, me perdonan, pero yo empecé a desarrollar esa iniciativa desde 1996, directamente en un museo. Es decir, la imagen de abajo es una obra de un pintor venezolano, se llamó Arturo Michelena. Ese es un cuadro muy grande que se llama La Vara Rota, cuya escena, que es una escena taurina, habla de que el toro invistió al caballo, el caballo está destripado ahí muriéndose, el torero está saltando la valla para escaparse, etcétera, etcétera. Y esas pequeñas flechas y palabras en verde que están allí son precisamente esas significaciones o resignificaciones que se le fueron agregando a ese tipo de obra. Estoy hablando del año, como muy tarde, el año 96. Entonces, corresponde exactamente al mismo tipo de iniciativa, pues resignificar las colecciones. Esa resignificación va desde identificar personajes u objetos que están allí hasta darle adicionales interpretaciones a esos objetos, en este caso lo que aparecen en estas obras. Incluso hay algunas referencias que son, por ejemplo, Dama de Antaño, en el caso de Venezuela, o otro que se llama Traje Sevillano, que es un hombre que está vestido con un traje sevillano, etcétera, etcétera, y los diversos elementos que están allí en las colecciones. Entonces, vean ustedes que esa es no digo que la única, pero una estrategia de incorporar a la gente para la resignificación de los objetos. Los objetos de las colecciones pueden ser pensados por mucha gente y a uno se lleva sorpresas, porque a veces personas que no tienen nada que ver con el arte, la cultura, los museos y qué sé yo, aportan unas significaciones o resignificaciones sumamente interesantes que uno incluso no se esperaba, a uno no se le habían ocurrido. Pues. Entonces eso es una estrategia de participación y de inclusión sumamente importante y novedosa. Pasamos, por favor. Entonces, como les digo, todos los públicos, la gente, las audiencias, dentro y fuera del museo, en mayor o menor grado pueden participar y aportar resignificaciones a los patrimonios y colecciones. Es decir, se da una convergencia de múltiples enfoques y múltiples profesionales que producen significaciones y sentidos simultáneamente. Eso, repito, la apertura social y de inclusividad y participación es grandísima, es enorme. Y además, vean ustedes que yo le estoy introduciendo un elemento adicional aquí, que es que múltiples enfoques y múltiples profesionales que producen significaciones simultáneamente nos suena como a complejo. Ya van a ver por qué. Pasamos. Vean ustedes. Dos ejemplos de unas estrategias de este tipo para incorporar o para entender esas resignificaciones a los patrimonios de las cuales les vengo hablando. Este es un blog, este blog, la imagen larga, un blog que se llama Rupestrerías, que es de un antropólogo muy interesante colombiano llamado Diego Martínez Celis. Él tiene
Este artículo lo publicó en 2017, que se llama precisamente Breve Historia Ilustrada de las resignificaciones del arte rupestre en Colombia. Muy interesante porque a partir de unos jeroglíficos que pintaron, crearon unas comunidades indígenas en tiempos precolombinos, eso con el tiempo fue enriqueciéndose en su capacidad de significados, buenos o malos, no importa, deseables o indeseables. Por ejemplo, esa significación de la Iglesia Católica en los tiempos de la conquista, que identificaron esas figuras como figuras diabólicas, etcétera, etcétera. Pero en todo caso son resignificaciones. Entonces yo les recomiendo que entren en algún momento, anoten el nombre, Breve Historia Ilustrada de las resignificaciones del arte rupestre en Colombia, y el blog se llama Rupestrerías. Yo les recomiendo que entren porque es un artículo corto, pero sumamente interesante y sumamente esclarecedor. Y el de la imagen pequeña, es un archivo muy reciente, un artículo que acaban de publicar hace pocos meses en México, un museólogo, historiador mexicano llamado Joaquín Barrientos Rodríguez. El artículo se llama Archivos del Común, la catalogación colectiva en los museos de arte, donde habla, es un artículo más largo, un poco más académico, pero donde habla precisamente de eso, que las catalogaciones, es decir, todas las resignificaciones adicionales, novedosas, pueden ser un fenómeno o una acción colectiva, en este caso en museos de arte. Entonces venimos hablando de inclusión, participación, apropiación, que tiene un carácter colectivo. Entonces todos estos dos elementos ayudan muchísimo a esta línea que uno viene desarrollando de hace algún tiempo. ¿Pasamos? Esto es simplemente un modelo de lo que yo llamé o llamo directorio de referencias, tags, etiquetas y significaciones. Esto fue algo que yo desarrollé por ahí por 1996, 98, algo así, en un museo de Caracas, cuando trabajaba allá. Precisamente es un directorio de términos, significaciones diversas que pueden tener los objetos de esa colección. Entonces uno daba que esto es el software que se utilizaba para eso. Uno da clic en cualquiera de esas expresiones o términos y te muestra, en este caso, obras de arte que respondían a esa referencia en particular. Entonces eso es algo como parte de la operatividad o la operacionalización de esto, de las significaciones y resignificaciones en los museos, muestra aquí, pues, que se muestra que es una parte de esa resignificación, pues, colectiva, participativa, etcétera, etcétera. Entonces eso es perfectamente posible, solo es cuestión de sentarse y hacerlo, pues. Pasamos, por favor. Pasamos otra más. Fíjate, la visión ampliada, repotenciada de la resignificación permite además la visualización de potenciales y adicionales narrativas y resignificaciones en las colecciones, corporizables luego en actividades, pasamos, expositivas y en una mejor comprensión de los patrimonios. Es decir, les venía diciendo hace rato, retrocedo un poquito, gracias. Les venía diciendo hace un rato que es que precisamente toda resignificación o reinterpretación implica es decir, recontar, recurar, rehistoriar, etcétera, reinterpretar, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, es todo esto que acabamos de ver, la significación y la resignificación, nos abre, no solamente nos esclarece para entender mejor los patrimonios y las colecciones, sino que nos abre adicionales narrativas y resignificaciones en esas colecciones, que luego pueden corporizarse en actividades expositivas. Pasamos, por favor. Ya para ir cerrando. Este es un artículo relativamente reciente que yo publiqué, está en mi página de academia.edu, que se llama precisamente las referencias, tags, etiquetas de entrada para la colección del museo. Integración entre directorio, tesauros y folsonomías. Hablo un poco de lo que es cada uno de esos instrumentos y recoge un poco la filosofía de esto que les estoy comentando ahora. ¿Pasamos? Y, por ejemplo, con ese tema, uno de los cursos que yo imparto, los cursos online para trabajadores de museos,
se llama precisamente referencias tags para colecciones museales y patrimoniales. Entonces, precisamente todo esto que estamos viendo ya profundizado, desarrollado en un curso específico de por lo menos 4 semanas online. Entonces, vean que uno viene desarrollando una línea de trabajo sostenido con este tipo de recursos y herramientas. Pasamos. Vean ustedes, lo transversal. Les decía al principio que este desafío, que agradezco mucho que me propuso César, al enfocar el museo o la institución patrimonial como algo transversal, es decir, todo esto que hemos estado hablando viene por lo siguiente. El término, la expresión transversal, la utilizamos porque la única manera de movernos y operar con eso que se llama lo complejo, la complejidad, es abordándolo transversalmente. ¿Qué significa eso? Pasamos la página, la pantalla. Consideremos varias cosas. El museo actual, independientemente de su tamaño físico y la magnitud de sus colecciones, es un museo complejo, porque, pasamos, no se limita a un director o a una colección, a un curador que escribe un texto, a un registrador, un conservador restaurador, un educador y un portero. Es mucho más que eso. ¿Pasamos? Es decir, el museo es mucho más según el número de sus trabajadores, el tamaño de su colección, el área de su sede, las acciones expositivas e investigativas y de relación estimulante con sus públicos, las relaciones e intercambios de interpretación y significación entre sus trabajadores, los alcances que despliegan y las mayores facetas de la dinámica museística. Es decir, el hecho museal, el museo hoy en día, grande o pequeño, se ha ampliado enormemente en su cantidad de alcances. Ya no es hoy en día el museo de eso que llamaban Kunstkammer, la Cámara de Maravillas, Cámara de Curiosidades, que venía de los tiempos, desde el siglo XVIII adelante, que simplemente son grandes locales que muestran una cantidad de objetos que están ahí puestos como como algo curioso, pues para verlos, que son de otras culturas, etcétera, etcétera. El museo es muchísimo más que eso. Como les decía al principio, el museo no es solamente un edificio y sus colecciones, es también lo que hace con esas colecciones. Pasamos. Es muy importante esto. El término complejo es un término relativamente nuevo, de interpretación nueva, que no quiere decir difícil. Es decir, cuando a veces decimos, no, eso es algo muy complejo, porque no, eso es muy difícil. No, para nada. Lo complejo quiere decir que es un proceso o dinámica donde intervienen activamente muchos elementos o componentes que interactúan. La palabra complejo viene de la expresión latina complexus, que significa atado muy junto. Es decir, que son muchos elementos que operan muy apretadamente y que hay que lidiar con ellos. Repito, la palabra no es difícil, la palabra difícil es una distorsión, una perversión de eso. Entonces, algo es complejo porque funcionan muchas cosas dentro de él, operan muchas cosas dentro de él y hay que tenerlas en cuenta. Entonces, ¿cómo operamos lo complejo? Pasamos. Es decir, para operar, lidiar con un proceso que es complejo, es decir, los museos de hoy, por pequeños que sean, la manera ideal de hacerlo es moviéndonos o operándonos transversalmente, es decir, entre y con esos elementos o componentes que no se pueden abordar con pretensiones de simplicidad o de simplificación. Es decir, entonces todo museo que se busca actualizarse en su operatividad, etcétera, es complejo, no necesariamente difícil. Entonces, repito, ¿cómo operamos, cómo nos movemos entre lo complejo? Transversalmente. Por eso, ese es el último enfoque de esta videocharla con ustedes, es que el museo además es una operación transversal. Es decir, porque tenemos que movernos transversalmente con los significados de las colecciones y con los aportes que hace el museo internamente y los públicos externamente. Pasamos, por favor.
Por ejemplo, dentro del museo, los procesos de estudio y resignificación de las colecciones del museo, cuando se producen dentro, es decir, por los profesionales del museo, activan una dinámica transversal entre ellos, entre departamentos, donde ninguno es privilegiado, es decir, no es el departamento de curaduría el único que sabe, conoce y piensa. Los museos no. Mucha gente vinculada con los museos, con las colecciones de los museos, es capaz perfectamente de aportar significaciones, sentidos, interpretaciones. Sobre todo cuando se hace eco de estos recursos esclarecedores de la significación y la resignificación. Sí, pues el abordaje de significaciones nace del intercambio no vertical o impositivo, sino horizontal, transversal. ¿Pasamos? Entonces, para comprender mejor al museo de hoy y especialmente para comprender los procesos de significación y resignificación de sus colecciones, necesitamos entender que también estas abstracciones, estos conceptos que estamos hablando, se mueven en dinámicas complejas igualmente. ¿Pasamos? Y tenemos que comprender estas dinámicas, es decir, del mundo, del museo y de los patrimonios museados, y aprender a operar con ellos. ¿Pasamos? Pues los objetos y sus significaciones y resignificaciones interactúan entre sí, se despliegan a partir de ellos y las consecuentes interpretaciones que se les hacen a las colecciones. De hecho, toda resignificación implica una interpretación adicional, que entonces un objeto o muchos objetos que tienen muchas significaciones se tornan complejos en su interpretación. Tenemos que abordarlos transversalmente, digamos, para poder meternos con todos ellos, digamos, para poder operarlos y comprenderlos. ¿Pasamos? Entonces, en el ámbito patrimonial y museal nos encontramos con, ¿pasamos? Significaciones y resignificaciones y un entorno complejo en el que hay que operar y abordar transversalmente. Les decía al principio de esta conversación de que vamos a operar con tres elementos, tres componentes, significaciones y resignificaciones, lo complejo y lo transversal, que es lo que nos ayuda a operar dentro de lo complejo. Entonces, el museo hoy en día es complejo y los conceptos abstractos en principio, pero muy esclarecedores de la significación y la resignificación, nos ayudan en resumen a operar y comprender mucho mejor los patrimonios, los objetos y lo que significan y lo que pueden o han podido resignificar durante el tiempo, dependiendo de su antigüedad. ¿Pasamos? Entonces, con estos componentes que hemos acabado de ver, comprenderemos mejor la escena patrimonial, ¿pasamos? El entorno museal de hoy, ¿pasamos? Bueno, y el entorno museal de hoy. Entonces, les agradezco muchísimo su interés y su participación en compartir esta información. Y bueno, ahí abajo les dejo mi correo electrónico, mi Twitter y mis artículos, investigaciones, que muchos van por esta línea, los encuentran en mi página de academia.edu. Entonces, en todo caso, aquí nos hemos apertrechado con elementos muy esclarecedores para entender y abordar y comprender y operar mejor con los patrimonios, porque significan y pueden ser resignificados, y así entendemos la complejidad del museo hoy, del manejo de las colecciones y la escena patrimonial y por lo tanto y el entorno museal de hoy. Les agradezco muchísimo su interés y su participación. Nos encantará a todos escuchar todos los comentarios que tengan a bien hacer. Gracias. Bueno, Fernando, gracias. Gracias por habernos compartido definitivamente esta charla respecto a un tema tan relevante que es sobre todo la incorporación de estas significaciones por parte del público, ¿no? Al cual muchas de estas entidades se deben, ¿no? Se deben, o más que público, comunidad, ya llamémosle, ¿no? En estas circunstancias en las que podemos encontrarnos ya. Comunidad para con su patrimonio o con el patrimonio con el que tienen. Y definitivamente, permíteme, voy a dejar de compartir pantalla. Y respecto a lo que mencionas, estas iniciativas que son mucho más
numerosas en otros continentes, a diferencia de Latinoamérica, de poder estar abiertos, ¿no? De esta apertura a poder recepcionar y recabar, evidentemente mediante algunos mecanismos, las significaciones y lecturas diversas que puede tenerse sobre el patrimonio, ya sea eh, precolombino o en este caso moderno, ¿no? Yo creo que es una visión bastante atrevida, pero rica en ese aspecto de poder mirar sobre todo a esas posibilidades, ¿no? que mencionas. Porque creo que una de las limitaciones que muchas veces se tiene en las instituciones museísticas es eh, el, que considero que a veces nos falta esa apertura de decir, yo no lo sé todo, yo no tendría que saberlo todo y bienvenido, me puedo equivocar. Claro, pero evidentemente hay algunas cosas que sí, evidentemente los museos y la curaduría y la sección de museología tiene que saber y tiene que conocer mínimo al menos el tema objetual, pero la apertura de esas lecturas son bastante interesantes e importantes de recabar, según lo que mencionas. Sí, así es. De hecho, yo estoy consciente de que para algunas realidades, como las nuestras realidades latinoamericanas, a veces las cosas novedosas a veces generan en algunas personas como cierta resistencia, cuando no rechazo. Entonces, claro, cuando son cosas así que tienen componentes abstractos, teóricos, pero también que son componentes abstractos que se materializan, digámoslo así, en acciones como la comprensión de los patrimonios, etcétera, a veces pues, es necesario hacerlas. Para algunas personas les parece muy lanzadas, muy avanzadas, muy friki, qué sé yo, pero no necesariamente tiene que ser así. En todo caso, siempre es un reto ante las cosas que implican ciertos cambios o avances, y es decir, entre las cosas, los procesos que implican pensar de maneras adicionales, siempre las resistencias son muy fuertes y a veces muy fuertes, muy bien fuertes, ¿no? Pero en todo caso es eso, porque gente que se adecua mucho, se mantiene mucho en sus esquemas, en sus esquemas de comodidad mental. Entonces, bueno, hay que evolucionar ese tipo de cosas, ¿no? Pero en todo caso, ya sea con elementos que tienen de abstracto como este, pero también elementos muy objetivos, muy materiales, como el caso de las colecciones y los patrimonios, es necesario abrirse a este tipo de cosas. Yo me he encontrado enormes resistencias, pero bueno, hay que seguir adelante, digamos. No, sí, definitivamente es importante y creo que en eso está el kit del asunto, ¿no? Más aún en el contexto en el que nos encontramos con la hiperconectividad, que hemos sido casi obligados, entre comillas, a ponernos al día con la desmaterialización de las colecciones, virtualidad, lo cual nos permite también tener mayor cantidad de alcance con el público y poder recabar los saberes y las experiencias del público. La cuestión es tratar de usar lo que existe para acomodarnos a ello. Por ejemplo, nosotros en el Museo de Arqueología de San Marcos hemos lanzado en este mes una pequeña iniciativa, propuesta un piloto para poder recabar las iniciativas del público, las inquietudes, en función de un pequeño repositorio que tenemos en Flickr. Dicho sea de paso, invito a todo el público a poder revisar el video tutorial en el Facebook del Museo de Arqueología. Eh, pueden etiquetarnos mediante las referencias y lecturas que pudiesen tener sobre las piezas que están colgadas. Es interesantísimo poder conocer eso. Eh, y bueno, están bienvenidos sea todo el público, solamente tienen que crearse una cuenta en Flickr y poder etiquetar todas las piezas que están allí. Y todas esas lecturas, etiquetas que vamos a recabar, las vamos a llevar a unas virtualizaciones en exposiciones en 3D, por ejemplo, en función de ello. Bueno, dicho esto, Fernando, tengo una consulta. Por ejemplo, si bien contemplamos que las significaciones de los sujetos son válidas, las lecturas también, ¿cómo evitar, que creo que son muchas veces uno de los temores de la curaduría y los museos, todo puede ser válido? ¿Todo tendría que ser válido? Porque hay algunas lecturas que quizá, por ejemplo, no caigan tan
acorde a algunos objetos o elementos. O sea, todo podría ser válido, tendría que ser válido. Eso es un poco, creo que también la apertura total en este tipo de nuevas acciones, ¿no? Que emprenden sobre todo en otros continentes. Sí, fíjate, te agradezco ese comentario. Es por lo siguiente, creo que siempre lo digo que el museo o la institución patrimonial que tiene unos profesionales dentro, sí tendrán que establecer un cierto filtro pequeño dependiendo de ciertas cosas. Es decir, los todo vale tampoco existen. Hace un poco, ¿te acuerdas? Estaba César, una amiga, una arqueóloga guatemalteca, me dijo que se habían abierto ese tipo de iniciativas, pero entonces encontraron entradas, significaciones, referencias, como que algunos idolillos prehispánicos eran extraterrestres o expresión extraterrestre. Entonces, Correcto, entiendo que correcto. mientras no tengamos recursos científicos para comprobar que efectivamente eran extraterrestres, no podemos incorporar ese tipo de cosas, ¿no? Porque como bien decías tú una vez, nos vamos a parecer al canal Gaia. Entonces no es la idea tampoco. Entonces sí creo, es bien difícil, debo decirlo, pero sí creo la necesidad de un cierto filtro. Sí, sí lo creo definitivamente, que ese filtro, bueno, tendrá que hacerlo el equipo interno del museo para no embasurar la colección con una cantidad de significaciones que no vienen al caso o que son demasiado traídas de los pelos, pues. Sin embargo, lo que no niega, me permito decirlo, que es que, por ejemplo, y es la idea también, que la gente que está resignificando cosas, un determinado objeto de esa colección, de ese patrimonio, puede tener una significación especial y específica para esa persona. Es decir, a lo mejor resulta que, no sé, por decir un plato o alguna cosa, una silla, algo así, le podía recordar a lo mejor a su abuelo que se sentaba en esa silla y hacía una cantidad de cosas. Creo que en esa hay cierta apertura, pero sin llegar a esto que comentábamos ahorita, que es necesario algún tipo de filtro. Correcto. Gracias, Fernando. Tenemos unas preguntas por aquí en el Facebook. Muchos saludos en el Facebook también, de diferentes partes de Latinoamérica. Gracias. Eh, por aquí James Kilka nos pregunta, ¿la resignificación de los objetos sería entonces un acuerdo social y por ello cambiante en el tiempo, susceptible a ser cambiante y también a expirar, de acuerdo a las políticas, políticos, los grupos de interés, etcétera? Nos pregunta. Yo creo que le agradezco mucho esa pregunta, pero yo creo que sí tiene mucho, sin duda, de acuerdo social. Yo no creo que necesariamente tenga que ser estrictamente un acuerdo social, porque como le decía, puede haber grupos sociales a quienes una significación o resignificación no les interese mayormente, pero a otros sí, dependiendo de comunidades, grupos, familias más o menos pequeñas, etcétera, etcétera. Pero sí, obviamente, hay niveles de significación adicional que son o que pueden ser muy ampliamente compartidos. Me refiero a significaciones históricas, culturales, etcétera, etcétera, de los héroes, de los héroes nacionales, de los periodos de independencia, que son compartidas para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, hay obviamente un componente de acuerdo social en ello, estoy de acuerdo. Pero lo que decía al final de la pregunta él, que si podían ser evolutivos o superados, algo así. Creo que eso lo hemos visto, por ejemplo, o lo estamos viendo en este ejemplo del antropólogo colombiano Diego Martínez Celis, que les acaba de decir de la evolución de los significados en los petroglifos en Colombia. Que obviamente había, si ustedes quieren, un acuerdo social cuando llegaron los conquistadores y luego la Iglesia Católica del periodo conquistador, que les dio una significación, una resignificación totalmente distinta. Claro, había un elemento de compartición, de acuerdo social, pero entre las comunidades más reducidas que estaban en la onda precisamente de la Iglesia Católica conquistadora, llamémoslo así. Obviamente eso no lo compartieron nunca las mismas comunidades indígenas y que fueron prehispánicas, que fueron obviamente agredidas por ese tipo de cosas. Lo compartirían ellos, pero fíjate que en ese artículo que les comento, en los periodos posteriores se fueron ampliando esas resignificaciones. O sea, en el periodo de la independencia
de las guerras de independencia, luego en los periodos republicanos, significaron otra cosa. Pero entonces, obviamente, sí, me parece a mí que sí hay siempre hay un nivel de acuerdo social, siempre, más grande, más amplio o más pequeño, pero siempre lo hay y que puede ser evolutivo, puede valer para una determinada comunidad y en un determinado periodo histórico. Y en otros, posteriormente o anteriormente, a lo mejor no hay no puede tener ningún valor, pues. Yo le agradezco la pregunta a quien la hizo. Sí, 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 definitivamente yo igual también concuerdo que sí, en algunos casos puede ser un acuerdo, pero no, más que un acuerdo, considero que puede ser un proceso social, ¿no? El tema de la significación, proceso social, así como el tema de la patrimonialización, ¿no? De los objetos, así como se ha ido construyendo, más como proceso, no, no necesariamente considero como acuerdo. Gracias, Fernando. No, Una consulta. estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo, César. Ajá. Una consulta nos comenta por aquí María del Carmen Soto. Nos pregunta, ¿se ha hecho o se conoce o se ha hecho algún estudio de público sobre las resignificaciones de las colecciones? Y si es así, ¿a qué conclusiones se podría haber llegado? Mira, yo en lo particular, lo digo siempre, yo en los estudios de público de los museos no me he involucrado mayormente, a pesar de que cuando estudiaba posgrado en museología, estuve vinculado con una tesis de especialización que hablaba un poco de eso. Pero a mí en lo particularmente no me he conectado con eso. Sí hay otro elemento que ella en su pregunta acaba de decir que me parece bien interesante y hasta donde sepa no lo conozco, no lo han hecho, de eso, esa integración del estudio de público con la creación y compartición de significaciones, me parece muy pertinente. Repito, no sé si lo habrán hecho, lo desconozco. Ok, gracias, Fernando. Tengo otra consulta en todo caso, Fernando. Por ejemplo, este fenómeno que ha ocurrido hace no mucho tiempo, tanto en Europa, Norteamérica y parte de Latinoamérica, sobre el derribo de monumentos relacionados con personajes vinculados a conquistas y demás. ¿Cómo podrías interpretar ese tipo de acciones si caben dentro de este fenómeno de resignificación? ¿No? ¿Qué opinión nos puedes comentar? Mira, agradezco esa pregunta porque ha sido enormemente conflictiva. Sí, enormemente conflictiva eso. Yo en lo particular lo he escrito, lo he dicho en algunas redes sociales y lo mantengo. Que si bien, obviamente, cuando se derriba una estatua, hay o la reactivación de una significación, en este caso negativa. Uno puede entender que derribar la estatua de un conquistador español en Latinoamérica puede tener, o sea, una cierta reacción en el sentido de que este conquistador significó opresión, todas esas cosas terribles que se vieron en la conquista. Sin embargo, yo lo he dicho y he caído en discusiones con algunas personas en las que ese proceso de derribo no lleva absolutamente a nada, pero que lo que hay que hacer en ese caso es resignificar y reubicar esos personajes de cuyas estatuas fueron derribadas. Y como yo he dicho, hay que sacarlos, hay que quitarlos del sitio de honor en el que están, es decir, una plaza, museo, alguna cosa, y reubicarlos, como yo le he dicho, en el museo en el museo de la infamia, o en el museo de los criminales. Pero hay que darles la significación adecuada según lo que hicieron, porque repito, el derribar estatuas no lleva a nada nuevo, nada bueno, porque eso es una reactividad, incluso yo le he dicho fetichista, que no lleva a nada. Incluso, ya sabes que ese proceso se acaba de dar hace poco en Colombia, no sé si en Chile se acaba de dar, e incluso se dio en Estados Unidos y en parte de Europa cuando el asesinato de George Floyd, ¿recuerdan? Por la policía, etcétera, etcétera. Ese proceso se dio y yo desde hace tiempo estuve diciendo esto mismo que te acabo de decir a ti. Hasta el punto que hasta donde entiendo, al menos en Europa, alguna de las esculturas fue arrojada al río en Londres, pero entonces a los días siguientes vinieron las autoridades, la rescataron con una grúa y la reubicaron, es decir, la resignificaron más honestamente, digamos, en otro sitio. Entonces yo creo que si bien obviamente hay un proceso de resignificación o de
recuperación de una significación anterior, negativa en esos casos, yo creo que la salida no es esa. Resignifiquen y reubiquen, porque se presta mucho a interpretaciones fanáticas que no son. Y lo digo sobre todo para mis muy queridos y colegas colombianos y de otras nacionalidades en Latinoamérica, quienes, bueno, con razón, lo afirmo, con razón, han participado en algunas manifestaciones, pero que creo que esas salidas, esas acciones no han sido las mejores. Resignifican, pero no de la manera más apropiada. Es mi opinión. Sí, aquí, por ejemplo, tuvimos un caso similar hace bastante tiempo, en el 2003 más o menos, de una conocida estatua de Pizarro que se encontraba cerca o adjunto al Palacio de Gobierno, que se construyó creo que en el 37, la estatua, y desde los 90 hubo movimientos para que se traslade, ¿no? Porque también creo que era no muy bien vista. Y en el 2003 se trasladó de la Plaza Central, de la Plaza Mayor de Lima, a otro parque colindante, ¿no? O sea, ya no tan protagónico. Pero bueno, no implicó en este caso el derribo, sino el traslado o movimiento de la misma hacia otro lado, ¿no? Hacia otro lado. Sí, me parece mucho más sensato. Yo hubiera agregado, le habría ampliado la placa de identificación diciéndole, este señor llevó a cabo acciones en contra de los pueblos, etcétera, etcétera. Yo ampliándole la significación que siempre tuvo realmente ese señor. Pero ojo, si le preguntamos, entre comillas todo esto, a los contemporáneos de Pizarro en España, a lo mejor le van a decir, no, el tipo fue un héroe. Entonces no Correcto, necesariamente así. Hay que ver el punto de vista de la correcto. víctima y del victimario también. Son significaciones. Ahora, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Esa es la gran discusión. Correcto, correcto, porque creo que sí, sí tiene mucho que ver el no poder juzgar en sensu estricto estos personajes o las representaciones materiales de los personajes un tanto anacrónico, tal vez, el cómo se está viendo las cosas. Además, si bien, como bien mencionas, puede generar un cambio actual de reivindicación y demás en algunas situaciones, la historia real no cambia, o sea, no cambia, el pasado no ha sido cambiado realmente, no se altera. Pero bueno, es un tema bastante polémico a debatir, Muy definitivamente. polémico, pero eso hay que abordarlo de alguna manera en posteriores oportunidades. Bueno, si alguien quiere en la sala hacer alguna consulta, puede levantar la mano para poder realizarla. Creo que me mencionan Helen, tal vez creo que quiere realizar alguna consulta por algún comentario. Ah, sí, aquí hay una pregunta. A ver, menciona. ¿Considera también el hecho de tener objetos patrimoniales dentro de los almacenes, no exhibirlos, es eliminar la memoria? Aquí se quitaría la estatua, aquí se quitará la estatua de Francisco Bolognesi, reemplazándolo por el que fue hecho antes. Aquí se quitará, menciona. Ahí está en el chat, sí. Eso es lo que agrega. No, tú sabes, te agradezco, Helen. La pregunta, creo que hay dos cosas allí. Una, que también es un asunto que se está en plena discusión, del hecho de que en muchos museos e instituciones patrimoniales, el gran porcentaje de su colección está guardada en almacenes, en depósitos, simplemente porque no cabe, no tienen suficientes salas y es imposible exponerlas en la totalidad. Eso es una discusión que actualmente mi próximo curso online, que comienza el lunes que viene, va a tratar precisamente ese tema. Ahora, yo creo que es eso, yo creo que me parece, si los museos, no pretendo ser definitivo en esto, pero si los museos, una cosa es que los museos tengan las colecciones en sus depósitos, pero porque no puedan mostrarlas por falta de espacio en las salas de exposición. Pero otra cosa sería, y tal vez criticable, es que tengan en sus colecciones objetos que por alguna razón u otra no quieran mostrar, no quieran exponer. Es decir, criterios de diverso tipo, sean artísticos, culturales, históricos. A mí me parece que si en una colección de un museo tienen una estatua
Pizarro o de lo que en Venezuela fue Diego de Lozada, es decir, que fueron realmente personas que no tuvieron una actitud positiva con los habitantes originales. Yo creo que el problema no es mantenerla escondida, sino al contrario, sacarla con esa resignificación y esa reubicación que yo les había planteado al momento. Es mi opinión, repito. Y no sé, en el caso que quitarán la cultura de Francisco Bolognesi y la reemplazarán por el que fue hecho antes, bueno, no lo sé. Supongo que en Perú tendrán la mejor decisión en cuanto a eso. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna otra consulta del público? A ver, vamos a revisar. Bueno, creo que ahí estamos. Bueno, agradecemos definitivamente el tiempo que nos has brindado, Fernando, en poder disertarnos o explicarnos sobre el tema de la significación y resignificación, que es un tanto nuevo en general en Latinoamérica, pero creo que en eso estima el contexto en el que estamos, en atrevernos o buscar a generar esos caminos, ¿no? A experimentar, creo que es un poco la idea, atreverse un poquito a eso. Muchas gracias, Fernando. Que quizá quieras mencionar algunas palabras finales. No, yo soy quien les agradezco a ustedes, a ti, César, y al equipo de los museos de allá de Lima, de los cuales estás involucrado, por este brillante ciclo de iniciativas que mañana terminan, de videocharlas. Les agradezco mucho, tanto a los que están acá presentes en la sala, como a los que estén conectados en el Facebook Live, por su interés, por atender esto y bueno, por todas las preguntas o comentarios que sin duda hubieran querido hacer. De todas maneras, yo tengo mi presencia en Facebook, Fernando Almarza Rísquez, y en Twitter también, y bueno, y mis investigaciones, muchas de ellas en esto, están en mi página de academia.edu. Pero la gratitud es para mí, para todos ustedes, y en particular a ti, César, y tu equipo de personas, de profesionales. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Bienvenido serás. Agradecemos a todo el público por habernos acompañado en esta tercera sesión de charlas museales. Y bueno, nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde también para completar esta jornada. Y bueno, los invitamos también a las 6 de la tarde a continuar con la programación del Centro Cultural San Marcos en modo turismo, donde presentan el patrimonio histórico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas tardes con todo. Soy César Huiza. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias.